Vamos a dar inicio a este curso de perforación para minería subterránea enfocado en el diseño de diagramas de disparos en galerías subterráneas. Bien, hoy día vamos a ver la primera parte que tiene que ver con el diseño de estos diagramas de perforación y un contexto acerca de lo que es la minería subterránea. Y mañana vamos a ver la parte de la implementación en AutoCAD. Así que, a nombre de Nube Minera, doy gracias a la invitación de NetMin y vamos a comenzar. ¿Ya? En primer lugar, la minería subterránea es la minería que se encarga de la extracción de yacimientos minerales que se encuentran a una gran profundidad, generalmente sobre unos 100 metros de profundidad, cuando ya no es viable la extracción mediante un open pit. A nivel nacional, nosotros somos referentes a nivel mundial en la producción minera por métodos subterráneos. Tenemos en nuestro país la operación más grande de minería subterránea, como es el Teniente. Además, tenemos bastante presencia de operaciones subterráneas a base de Sulen Stopping a lo largo de todo el país, como también de Ruman Pillar. Por lo tanto, la minería subterránea es algo muy relevante para nosotros y por eso es importante conocer algo más acerca del área de la perforación para minería subterránea. La perforación corresponde a una de las primeras operaciones del ciclo unitario para llevar a cabo la fragmentación y extracción de material que está conformado por perforación, tronadura, cargueo y transporte. Es cierto que las perforaciones o la etapa de perforación en una mina subterránea es mucho más compleja que la perforación y voladura en operaciones a cielo abierto, donde se dispone de varias caras libres para poder proyectar el material generado del producto de voladura. En el caso de la minería subterránea, la alternativa es una para el caso de la construcción de túneles. Por lo tanto, es necesario recurrir a la construcción de una cara libre artificial, conocida como cuele, que es generada mediante un conjunto de perforaciones llamada rainuras. Otra de las complicaciones que presenta la minería subterránea o de los desafíos que presenta son los espacios reducidos en donde se están llevando a cabo las operaciones, lo que significa que se tiene que tener un alto nivel de coordinación entre las diferentes actividades que se realizan para llevar a cabo un ciclo de minado de una frente. También nos encontramos con limitación en cuanto a la iluminación, presencia de agua, generalmente los caminos son de una sola vía. Por lo tanto, esto es un desafío bastante interesante de enfrentar a nivel de ingeniería. En minería subterránea no solamente se hacen perforaciones para seguir con el avance en la construcción de túneles, sino que también para la perforación y la fragmentación del material desde las unidades de explotación, que son las conocidas como perforaciones de producción. En algunas ocasiones también es necesario hacer perforaciones denominadas de servicio, que pueden comunicar un nivel superior con un nivel inferior para poder enviar cables de comunicación, cables eléctricos, tuberías de agua, planzas, que pueden tener diferentes propósitos. También en minería subterránea es recurrente realizar perforaciones en las cajas o paredes de los túneles y en su techo para posteriormente incorporar elementos de sostenimiento como pernos o aceros de fortificación, con el fin de garantizar la estabilidad de esa excavación. Bien, entonces podemos ver de que hay distintas aplicaciones de perforación y voladura dentro de una mina subterránea, y en este curso nos vamos a enfocar en las perforaciones de desarrollo.
Estas pueden ser tanto galerías de carácter vertical y horizontal. Hoy en día nos vamos a enfocar en las galerías de carácter horizontal. Estas pueden ser realizadas a través de equipos que pueden ser operados de forma manual o pueden ser operados a través de forma mecanizada, como la imagen que estamos viendo corresponde a un boomer o equipo de perforación frontal que se utiliza para la perforación en desarrollo. La actividad de perforación es parte de un ciclo mucho más complejo y extenso que se conoce como el ciclo de minado de una frente, que inicia con el proceso de perforación, luego que ya se encuentran todas las perforaciones según cierto diseño geométrico establecido previamente, proviene la etapa de carguillo de explosivos. Finalmente, cuando se terminan de cargar los explosivos, viene la etapa de voladura, la que va a generar la fragmentación del material, pero también va a generar la presencia de polvo en suspensión y de algunos gases. Por lo tanto, es importante que previamente se evacúe el personal para poder llevar a cabo ahora la operación de la ventilación de esos humos y gases tóxicos. Una vez que el sector ya se encuentra libre de la presencia de esos gases, se va a realizar la operación de acuñadura o saneamiento del sector, botando cualquier roca o fragmento que esté suelto en el contorno de la galería, para posteriormente pasar a la operación de carguillo y transporte, en donde van a participar las palas adaptadas para interior mina, que son los SCOOP o LHD, junto con camiones que pueden ser de bajo perfil o camiones Volvo o camiones adaptados a la minería subterránea. También, si es necesario, se va a dar inicio a un proceso de fortificación de la galería si es que la calidad de la roca no es competente en el sector. Y dependiendo de el nivel de esfuerzos que va a afectar a la excavación, se va a hacer cada vez más robusta esta fortificación, partiendo en una primera etapa por la instalación de pernos y la instalación de vallas, para posteriormente, si es necesario, instalar marcos metálicos o realizar la proyección de choque. Algo importante que se debe tener presente es que este ciclo de minado de una frente son todas las operaciones que se tienen que realizar en forma secuencial. El tiempo estimado para este ciclo, para completarlo, está alrededor de 20 a 30 horas, dependiendo del número de actividades que se deban realizar y de la disponibilidad de equipos dentro de la operación para llevar a cabo estas actividades. También está condicionado a la calidad geomecánica del sector, a la dimensión de las galerías, a la presencia de agua, dificultades de ventilación que pueden producir una extensión de este ciclo de construcción. Por cada ciclo que se completa, se logra un avance que va desde unos 3 a 3,8 metros de avance lineal en la construcción del túnel. Bien, posteriormente que es removido todo este material, que se conoce como marina, que es el material fragmentado que proviene desde una frente de avance, es necesario volver a dar inicio al ciclo de construcción. Y para eso, nuevamente, retomamos las actividades con la operación de perforación. Por lo tanto, podemos ver que la perforación de desarrollo en una mina subterránea es parte de un ciclo aún más complejo. Una minería subterránea, como la había comentado, cuenta con menos espacio disponible para llevar a cabo estas actividades.
Los equipos con el tiempo han ido evolucionando desde máquinas manuales desde el año 1800, a desde perforadoras que funcionaban a base de vapor a equipos neumáticos, que posteriormente evolucionaron a perforadoras hidráulicas. Hoy en día se cuentan con equipos desarrollados puntualmente para esta labor que tienen un alto rendimiento. Por lo tanto, es posible dentro de un mes lograr la construcción alrededor de 300 a 500 metros de túneles en una mina subterránea, si se cuenta con una flota de equipos para las distintas actividades. Por lo general, los equipos de perforación que se utilizan en la construcción de túneles son equipos de tecnología denominada de rotopercusión, en la variante Top Hammer, que corresponde a un equipo que la perforadora es donde se lleva a cabo la operación de rotación y de percusión fuera del barreno de perforación. Esta energía y esta onda de percusión es transmitida a través de una barra de perforación hacia el interior de la roca y llega finalmente a un útil de acero, que es un bit, que finalmente es el que tiene contacto con la roca y produce su fragmentación. Bien, ese material que se genera en el fondo de la perforación es retirado mediante un barrido con aire y especialmente en operaciones subterráneas, junto con la presencia de agua, para eliminar la polución que se puede generar en el ambiente. Con el tiempo, estas máquinas han ido evolucionando, aumentando su potencia de impacto y su frecuencia de rotación, pasando de los primeros modelos de unos 10 kilowatts hasta modelos que se utilizan hoy en día de 22 a 30 kilowatts de potencia. Los equipos de perforación están montados sobre un chasis que permite su traslado por medio de neumáticos. Para el traslado del equipo de un sector de la mina hacia una nueva frente, se recurre a un motor de combustión para realizar el traslado con el motor en punta. Y una vez que se llega al nuevo sector donde se va a proceder a perforar, el equipo se conecta al sistema eléctrico de la mina y enciende un segundo motor, que es el motor eléctrico, que es el cual va a alimentar al sistema hidráulico y neumático para hacer funcionar el sistema de perforación. Bien, de esa manera, durante ese periodo de tiempo que se está llevando a cabo la perforación, no se están generando gases tóxicos para el operador que está en ese sector. Por eso es necesario contar con un motor de combustión para el traslado y un motor eléctrico para realizar la operación de perforación. Por lo general, estas máquinas son utilizadas para la perforación de túneles o de frente de desarrollo, pero también es posible utilizarlas para perforaciones inclinadas en los techos de estas galerías con el fin de colocar sistemas de pernos. También es una posibilidad que se utilicen estas máquinas con ese propósito. Estas máquinas pueden ir desde un brazo donde se encuentra un equipo de perforación a tener un segundo brazo o incluso hasta un tercer brazo. Bien, acá podemos ver que el equipo durante la operación de perforación no está apoyado al suelo con sus neumáticos, sino que está levantado y nivelado mediante estos gatos hidráulicos. El equipo, para poder llevar a cabo su operación, necesita estar conectado al suministro eléctrico y también necesita estar conectado a las redes de agua para poder llevar a cabo la operación de barrido húmedo y hacer la limpieza de cada una de las perforaciones que se está generando. En algunas ocasiones también se conecta a la red de aire comprimido
pero también hay equipos que vienen con sus propios compresores para generar su aire a cierta presión que se va a utilizar en la tarea de limpieza de las perforaciones. La velocidad de traslado de estos equipos dentro de una operación subterránea es alrededor de unos 15 kilómetros por hora, lo que es bastante bueno para una operación subterránea, considerando que la mayoría de las operaciones tienen una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Son equipos articulados, lo que les permite poder trasladarse por rampas que presenten radios de giro desde unos 15 o 20 grados. Sobre el rendimiento de estas máquinas, como promedio, está alrededor de 7.000 metros de barrenos o de perforación al mes. Los elementos principales del equipo es el sistema de perforación que se encuentra montado sobre el brazo hidráulico de esta máquina. La perforadora se encuentra montada sobre una deslizadera que le permite avanzar o retroceder. También está el sistema eléctrico que permite ser la fuente de energía para alimentar al motor que va a hacer funcionar a todas las bombas para el sistema hidráulico del equipo. También está la cabina del operador, que en la mayoría de los casos es una cabina que no se encuentra aislada del resto del clima, por lo tanto es muy importante poder tener una buena ventilación en el sector con el fin de poder controlar la temperatura ambiente de esa frente de trabajo para que el operador pueda estar en condiciones óptimas para realizar su labor. Acá podemos ver un segundo esquema que nos da a conocer otros elementos relevantes como son los gatos hidráulicos. Acá podemos observar el brazo que tiene un rol muy importante para asegurar la calidad de las distintas perforaciones que se van a realizar. También el equipo cuenta con iluminación para poder observar lo que está pasando en la frente de perforación. Acá podemos ver algunos rangos acerca de las presiones de trabajo de estos equipos, en donde una roca que sea de mayor competencia o de mayor resistencia a la compresión va a requerir una mayor potencia de percusión. Y para lograr una mayor potencia de percusión, se va a tener que elevar la presión de percusión que se va a utilizar en la operación. Estas se miden en bar y también se va a tener que utilizar rotación, por lo que se va a tener que también ir controlando el tema de la presión asociada a la rotación. La presión para el barrido es una presión baja, está alrededor de 4 a 5 bar, y en el caso de que se esté utilizando barrido con agua, está alrededor de unos 12 a 15 bar. Bien. El sistema de avance o deslizadera es un sistema hidráulico que le permite al equipo de perforación desplazarse hacia adelante para seguir introduciéndose dentro de la perforación. La idea del sistema de avance es generar el empuje necesario para que el bit, que es el elemento que estamos viendo acá, esté en constante contacto con el fondo de la perforación. Por lo general, los sistemas que hoy en día se utilizan en la minería subterránea constan de una única barra de perforación que tienen una longitud cercana a los 4 metros de longitud
que se va introduciendo dentro de la roca. Una vez que se alcanza la perforación total, se retira la perforadora y se da inicio a una nueva perforación. Hoy en día está la posibilidad de encontrar equipos con una segunda barra que se pueda acoplar y de esa manera alcanzar una mayor profundidad de perforación. Acá podemos ver la columna de perforación de estos equipos, que está conformada básicamente por un culatín o una culata, la cual va en el interior de la perforadora hidráulica. En su extremo presenta unos hilos para acoplarse a este elemento denominado copla. Como este es un hilo macho y la barra también en sus dos extremos presenta por lo general hilos machos, es necesario una pieza para realizar la unión de estos dos elementos. Y ese es el rol que cumple la copla. Bien. Y la barra, generalmente en la perforación de desarrollo, tiene una longitud que puede ser de 4.3 o de 4.9 metros. Y en la perforación de túneles, generalmente tiene un perfil hexagonal, con dos hilos machos en los extremos. En el extremo final se va a conectar al útil de perforación o cabeza de perforación conocida como bit. Existen varios tipos de bit que se pueden utilizar, tanto de insertos como de botón. Por lo general, el más utilizado corresponde a un bit de botones. Acá podemos ver con mayor detalle este sistema, en donde podemos ver que R es un tipo de hilo que se utiliza en este extremo. La barra también presenta el mismo hilo en el extremo que se va a acoplar con el culatín, pero en el segundo extremo presenta un menor diámetro para ese hilo. Por lo tanto, es en ese extremo que se va a conectar al bit que presenta un bit o hilos tipo box para hacer el acople directo sobre la barra de perforación. Existen diferentes modelos de equipos de perforación, partiendo por modelos para máquinas de operaciones subterráneas de baja altura, como pueden ser las operaciones de mantos de baja potencia de Roman Pillar, en donde podemos ver la implementación de este tipo de jumbos, pero generalmente en operaciones que tengan una altura de 4 o 5 metros podemos ver el uso de jumbos de un brazo o de dos brazos. En túneles de mayores secciones, sin problemas podemos hablar de 10 metros de alto por 10 metros de ancho. Podemos encontrar equipos que pueden presentar hasta un tercer brazo para perforar, o incluso que puedan presentar un canastillo para realizar operaciones auxiliares. No son tan comunes en la construcción de galerías subterráneas en minería, sí en la construcción de túneles, principalmente en la construcción de túneles como el metro o un subterráneo. Es muy común ver este tipo de equipos. Bien, para dar inicio a la actividad de perforación es necesario tener listas ciertas actividades previas. Se necesita cierta preparación del sector de perforación. Dentro de esas actividades de preparación nos encontramos con el marcado de la frente. Las perforaciones que se van a realizar son perforaciones que siguen cierta configuración, cierto esquema. No son perforaciones que se van a hacer en la frente del túnel de forma improvisada. Entonces es importante que ese esquema que prepara el área de ingeniería se pueda plasmar en la frente de perforación. Existen diferentes métodos que se han aplicado
con el tiempo para realizar esta labor. Bien, acá podemos ver los principales elementos de una frente de desarrollo: el ancho de la galería, el alto de la galería. Generalmente, para lograr una mejor distribución de los esfuerzos que van a afectar a esta excavación, se suele dejar el techo en forma de bóveda, o se determina dejar, si los esfuerzos son menores, solamente las esquinas en forma redondeada. Bien, no es recomendable en alguna operación subterránea dejar los techos planos, ya que eso empieza a acumular esfuerzos en ese sector. Entonces, para poder realizar el marcado del diagrama de perforación en una frente que corresponde a este conjunto de perforaciones que se han diseñado, es necesario tener dos líneas de referencia, una que se conoce como línea gradiente y una conocida como línea centro. La línea gradiente es una línea de referencia que nos permite llevar la pendiente de la construcción de las galerías. Generalmente se encuentra a 1 metro del piso o hasta 1,5 metros del piso. La pendiente es la inclinación que van a presentar los caminos. En minería subterránea, los túneles que se construyen pueden ir hacia abajo, presentando pendientes negativas hasta de 10 grados, o pueden ir hacia arriba, ascendiendo con pendientes positivas de más 10 grados. Para poder proyectar esta línea de gradiente en la frente, que generalmente el área de topografía la va marcando en las cajas o paredes de los túneles, es necesario realizar una simple proyección utilizando herramientas bastante simples, como unos hilos y el personal, para poder proyectar esta línea a la frente del túnel. Posteriormente, a través de una metodología en donde se van a utilizar los puntos de referencia que marca topografía en el techo, se va a proyectar esta línea central en el frente del túnel. Bien, es una actividad que generalmente llevan los marinos, que es el personal que trabaja en la construcción de túneles. Reciben ese nombre porque el material fragmentado que se genera se conoce como marina. Por lo tanto, son estos marinos que en unos 15 a 30 minutos van a realizar este procedimiento de marcar la línea gradiente y de marcar la línea centro. Acá podemos ver una imagen de cómo se está proyectando esa línea centro. Bien, podemos ver de que es una metodología bastante sencilla, pero funciona bastante bien. Una vez que esa actividad ya se realizó, podemos ver la línea centro marcada en la frente y la línea gradiente, la que van a servir de referencias al momento de marcar el diagrama de perforación. El diagrama de perforación en la frente también va a ser marcado por los marinos, que se van a apoyar en un coligüe y en pintura y el uso de spray para ir dejando estos puntos de referencia para el equipo de perforación. Otra de las líneas que juega un papel muy relevante es la línea de orientación del túnel. A través de la gradiente nosotros podemos saber si la galería va a ir en forma horizontal hacia adelante, o va a empezar a descender, o va a empezar a subir. Y a través de la línea de orientación, que es esta línea que se ve en este ejemplo marcada en el techo, podemos saber cuál va a ser la orientación del túnel, si va a ir hacia adelante o va a empezar a doblar hacia la izquierda o hacia la derecha, y va a empezar a girar el túnel. Por lo tanto, esta línea que se marca aquí en el techo es una línea de vital importancia para el equipo de perforación, ya que todas las perforaciones que se van a hacer en la frente tienen que tener esa misma orientación.
que es la orientación del eje del túnel. Una vez que están todas las líneas de referencia y están marcadas las perforaciones, el diagrama de perforación en la frente, es el momento del ingreso del equipo de perforación al sector. El equipo de perforación va a ingresar con el sistema de perforación en punta, va a llegar hasta la caja de eléctrica donde se va a apagar el motor de combustión y va a conectarse a la caja eléctrica y va a encender el segundo motor y se va a terminar de trasladar hasta la frente. Generalmente la distancia desde las cajas de alimentación eléctrica para los equipos Jumbo hasta la frente no superan los 100 a 150 metros, que es la longitud estándar de los cables de alimentación del equipo. Por lo tanto, una vez que el equipo llega a la caja eléctrica, generalmente se sigue el estándar que el operador vaya a chequear el sector en primer lugar, sin el equipo, que pueda ver la calidad de la acuñadura realizada, si no hay ningún riesgo para él o para el equipo. Una vez que él observa también que están todos los suministros de agua, de aire, comprimido, que está la caja eléctrica en el sector, que hay una buena ventilación, él va a ingresar manejando el equipo hasta la misma frente para dar inicio a la actividad de perforación. Una de las primeras actividades que él va a realizar es levantar el equipo mediante los gatos hidráulicos para realizar su nivelación. Generalmente estos equipos vienen con luces halógenas que van a permitir, o halógenos que van a permitir una mejor iluminación de la frente. Dentro del esquema generado en la frente de perforación, vamos a encontrar los siguientes elementos. Perforaciones que van a nivel de piso, que reciben el nombre de perforaciones de zapateras. Perforaciones que van a nivel de techo, que reciben el nombre de perforaciones de corona. Y perforaciones que van en los costados o en las paredes, que reciben el nombre de perforaciones de cajas. Y hay una zona en el centro de este diagrama de perforación que es la que va a generar esta cara libre artificial que les comentaba al inicio del curso, este cuele. Ese conjunto de perforaciones se conocen como perforaciones de ranura. El resto de la frente va a ser rellenada con perforaciones para asegurar la fragmentación del material que se conocen como perforaciones de tiro auxiliares. Para la operación de perforación, el operador va a comenzar a perforar desde abajo hacia arriba. Bien, ese es el procedimiento que siguen todas las operaciones subterráneas. ¿Por qué empieza a perforar las perforaciones que están a nivel de piso en vez de comenzar tal vez con las perforaciones a nivel de techo? Es porque si él comienza a nivel de techo, cada perforación que él genera también genera un material cutting o detritus que sale de esa perforación, que finalmente va a caer al piso. Y si esa misma actividad sigue completando las demás perforaciones, cuando él llegue a realizar las perforaciones del piso, el piso va a estar con material del resto de las perforaciones que se hicieron previamente. Por lo tanto, para evitar esa situación, comienza perforando el piso. En la mayoría de las operaciones, cada perforación que se hace a nivel de piso se protege mediante un tubo PVC para evitar que posteriormente el material que va saliendo de otras perforaciones que están a mayor altura vayan tapando esa perforación. Bien, entonces ese es el procedimiento que se va a seguir. Por lo general, el diámetro de perforación depende del área de la sección transversal de este túnel. En secciones de túneles
que comúnmente se utilizan en minería subterránea van desde unos 16 metros de superficie hasta unos 25 o 36 metros de superficie. Por lo tanto, los diámetros de perforación que se pueden utilizar son de 38 milímetros, 45 milímetros, 51 milímetros. Bien, a mayor sección de la superficie significa que van a ser necesario un mayor número de perforaciones en la frente. Y generalmente a mayor tamaño de sección se va a requerir un mayor diámetro de perforación. Acá podemos ver también una correlación que existe entre el tamaño de la sección de la frente respecto al número de perforaciones requeridas para esa frente. ¿Ya? Podemos ver de que el número de perforaciones sin problema está entre 40 a 60 perforaciones. La generación del cuele inicial es uno de los momentos críticos dentro de la perforación de desarrollo. Es muy importante el tema de la generación de esta rainura, que básicamente está conformada por un conjunto de perforaciones. Algunas de estas perforaciones van a tener carga explosiva y algunas no van a presentar carga explosiva, dependiendo de el autor o el estilo que se esté utilizando para generar este cuele, es posible que las perforaciones que no lleven explosivos presenten un mayor diámetro de perforación. O también está la posibilidad de que presenten el mismo diámetro de perforación, pero se va a requerir de una mayor cantidad de perforaciones de alivio. Bien, existen esos dos modelos que se pueden utilizar, pocas cantidades de perforación de alivio, 1, 2 o 3, pero de mayor diámetro, o las perforaciones de alivio pueden ser del mismo diámetro, pero vamos a necesitar una mayor cantidad. Básicamente, estas perforaciones que van a ir sin explosivos nos van a permitir proyectar y realizar la fragmentación de las primeras secciones de la rainura. Uno de los propósitos de la rainura es poder generar una cara libre artificial para la proyección del material denominado de dextrosa, que es el área que está alrededor de la rainura. Por lo tanto, el material que se fragmenta en la rainura es proyectado hacia adelante. Como se define en la minería, se genera un efecto escopeta, proyectando ese material fuera de esta frente, para dejar ese espacio abierto para que el material que pertenece a los auxiliares de caja o auxiliares de corona se puedan proyectar hacia ese sector. Básicamente existen algunas maneras de construir este cuele inicial a través de perforaciones en diagonal o perforaciones en paralelo. Generalmente cuando hablamos de perforadoras manuales, se recurre a perforaciones en diagonal para formar un cuele en forma de cuña, ya que es muy complejo asegurar el paralelismo entre las perforaciones. Cuando contamos con equipos jumbos, eh, meca mecanizada la perforación, sí es posible realizar perforaciones paralelas. Por lo tanto, esta zona que estamos viendo acá corresponden a las perforaciones de la rainura que se deben proyectar hasta el final del volumen que yo quiero fragmentar. Y este volumen inicial que se va a liberar es conocido como cuele, que se proyecta hacia adelante. Y el resto del material se va a proyectar hacia ese espacio. Bien. Por lo tanto,
Algo muy común en las operaciones mineras es utilizar perforaciones de QL en paralelo cuando contamos con equipos jumbo. Otra decisión importante es ver la posición de nuestra ranura. Generalmente va a estar en el centro del túnel, posicionada sobre la gradiente del túnel. Bien, pero esto puede cambiar dependiendo de la presencia de agua o de la calidad del macizo rocoso. En algunas ocasiones, esta ranura va a estar ubicado más a la izquierda y en otras ocasiones va a estar a la derecha. Y en algunos casos va a estar ubicada más arriba. Bien, es importante que este conjunto de perforaciones que se va a realizar sean realizados en una buena calidad de macizo rocoso. Los equipos jumbos hoy en día cuentan con sistemas para asegurar el paralelismo de cada perforación, sistemas digitales. A través de láser pueden asegurar este paralelismo a través de tableros electrónicos, pero en equipos jumbos de menor tecnología o de generaciones anteriores, este paralelismo se logra mediante el cilindro Z, que corresponde a este brazo del equipo, a estos cilindros que son parte del brazo del equipo. Lo que se va a realizar es elevar el brazo de perforación, orientar la sarta de perforación según la referencia que está en el techo, y una vez que el equipo está orientado según esa referencia en el techo, estos cilindros se van a fijar. Y de esa manera, cada perforación que se siga realizando en la frente, todas van a tener exactamente la misma orientación. Es una manera más sencilla de lograr el paralelismo de las perforaciones. Pero también hoy día se puede contar con nueva tecnología en donde a través de sensores y computadoras se puede garantizar el paralelismo entre cada perforación. Como le había comentado, existen distintos tipos de ranura. En algunos tipos de ranura no se encuentra una perforación de mayor diámetro, pero sí se encuentra una mayor cantidad de perforaciones sin cargar del mismo diámetro. Este tipo de ranura no son tan utilizadas a nivel nacional en Chile, pero sí son muy utilizadas en Australia para la minería subterránea. A nivel nacional, tendemos a utilizar más este formato de apertura de las ranuras a través de un tiro escariado o un tiro de alivio. Operacionalmente se inicia una perforación inicial de menor diámetro, de similar diámetro a las perforaciones cargadas, pero posteriormente se utiliza lo que se llama un escariador para aumentar el diámetro de perforación. En la mayoría de las operaciones se utiliza entre 1 a 2 perforaciones de alivio, y en algunas ocasiones muy puntuales se puede utilizar hasta una tercera perforación de alivio. Acá podemos ver la configuración de un diagrama de perforación en la zona de la ranura, en donde acá podemos encontrar las distintas secciones. Primera sección de rombo, segunda sección, tercera sección y la cuarta sección. En la mayoría de las operaciones mineras se utiliza entre una tercera hasta una cuarta sección, que es el área final que va a tener el cuele que vamos a generar para la proyección del resto del material. Es muy importante poder dimensionar de forma correcta la separación entre una perforación y otra, y la separación entre una perforación y el borde de la sección anterior, que se conoce como barden.
Y la separación de una perforación y otra que es parte de la misma sección se conoce como espaciamiento. Por lo tanto, estos son los dos conceptos más importantes dentro de las ranuras. Es importante tener claro que la primera sección, el barden, se mide desde el centro del tiro escariado hasta la primera perforación. Luego, el segundo barden se va a medir desde el borde de esta apertura inicial hacia la primera perforación de la segunda sección en forma perpendicular. Y ese procedimiento se va a repetir. Pero también es súper importante resaltar que existen otras configuraciones de ranura que también se utilizan en la minería. Podemos ver una ranura de tipo cilíndrica en espiral o de doble espiral. Este tipo de ranuras generalmente son utilizadas en minería no metálica. La posición de la ranura en la frente de trabajo va a tener un impacto directo sobre el desplazamiento del material. Cuando la ranura se encuentra más cercana al piso, la proyección de material va a ser más reducida, el material se va a mantener dentro de la excavación. Cuando la ranura se encuentra muy arriba, va a generar una proyección excesiva de material a lo largo del túnel, lo que tampoco va a ser algo bueno para el proceso de limpieza para el cargueo y transporte de ese material. Por tal motivo, una de las mejores proyecciones y que requieren un menor consumo de explosivos es ubicar la ranura alrededor del centro del área del túnel. También la ranura, como tiene una mayor concentración de perforaciones, que generalmente va desde 12 a 16 perforaciones, en esta área de menor volumen o de menor tamaño existe una gran cantidad de explosivos. Por lo tanto, va a generar un mayor daño al macizo rocoso. Es importante que no esté tan cerca de las paredes del túnel, si no se puede generar una sobreexcavación en las paredes del túnel. También algo muy importante dentro del mundo de la minería es que no se puede dar inicio a una perforación en la frente si ya se ve presencia de resto de una perforación anterior. O sea, si uno ya ve que existe unos 5 o 6 centímetros de perforación. En ese caso, se recomienda mover la perforación que se está haciendo, desplazarla, porque eso puede significar un peligro para el operador. Otro aspecto muy importante al momento de generar la ranura es que todas las perforaciones deben mantenerse paralelas y todas deben alcanzar la misma longitud, como lo que estamos viendo acá. Pero también tenemos que tener presente que el diámetro del tiro vacío tiene que ser escariado. Por lo tanto, esto sería un buen ejemplo, pero acá no se escarió el diámetro del tiro vacío, del tiro de alivio. Acá vemos un ejemplo donde se produce una desviación en las perforaciones, situación muy común en minería subterránea. Pero el diámetro del tiro vacío sí se aumentó y todo alcanza la misma longitud. Esto va a generar problemas en la generación de esta cavidad inicial. Acá podemos ver de que las perforaciones en la frente no siguen la figura geométrica que habíamos definido, por lo tanto acá también vamos a tener problemas porque van a haber perforaciones que van a estar a una menor distancia de esta área inicial que se creó de forma artificial. Y van a existir algunas que van a estar a una mayor distancia. También podemos ver de que en este caso se ve todo bien
pero es importante siempre hacer una medición de las perforaciones. Si la longitud final equivale a 3.8 metros y el tiro vacío solamente se hizo para 2.5 metros, el avance total del túnel está condicionado a la longitud del tiro vacío. Por lo tanto, tiene un rol fundamental en la eficiencia del proceso de perforación y tronadura de túneles. Tengo que siempre chequear, una vez que se terminó de perforar una frente, tengo que chequear y verificar la longitud de cada una de las perforaciones, en especial la del tiro vacío, que me va a condicionar la cantidad de material que yo puedo remover en forma lineal. Por más que yo tenga otras perforaciones de mayor longitud cargadas con explosivos, igual el avance de la voladura se va a limitar a la longitud del tiro de alivio. Otra situación que se puede presentar es que se crucen perforaciones con la perforación de alivio. En ese caso, el avance efectivo solamente va a llegar hasta el punto donde se inició el cruce. Otra situación es que no se conserven o no se utilicen estas zonas que se denominan tacos. No toda la columna de perforación se carga con explosivos, sino que va a haber una zona que se va a dejar con material inerte. Lo importante es que en el proceso de voladura yo necesito generar gases a una alta presión y a alta temperatura que van a generar la fragmentación de este sector. Por lo tanto, yo necesito que esos gases se retengan la mayor cantidad de tiempo dentro del macizo rocoso. Al no utilizar estos tacos o este material inerte que va a retener esos gases por algunos milisegundos, se va a obtener un mal rendimiento del proceso de voladura. Ahora vamos a ver distintas metodologías que se pueden utilizar para el diseño de diagramas de disparos en galerías subterráneas. Para el diseño de ranuras existen diferentes autores que han propuesto formulismos, como tenemos Holmer, Langerford, Gustafsson, Ash, que también son autores que han propuesto formulismos para definir mallas de perforación en minería a cielo abierto. Bien, ellos también han dedicado parte de sus investigaciones a la perforación en la construcción de túneles, especialmente en ese conjunto de perforaciones denominado ranuras, que juegan un papel muy importante para generar este cuele que me va a permitir obtener una buena fragmentación y un buen avance en el proceso de voladura. Ahora vamos a ver la metodología propuesta por Holmer. Esta es una metodología simplificada propuesta por Holmer, en donde podemos ver de que el parámetro de Barden y espaciamiento dependen de el diámetro de perforación del tiro de alivio. Es una metodología bastante geométrica y simple para ir generando las distintas secciones. Acá podemos ver la metodología propuesta por Olofsson, especialmente para cuando se presenta un solo tiro de alivio, propuesta en el año 1990, dice que el primer Barden, o sea, la distancia que separa a esa perforación vacía de su centro a la primera perforación cargada, va a ser igual al diámetro del tiro de alivio multiplicado por una constante K dividido por 1000. Y la separación de la primera perforación cargada respecto a la siguiente perforación que pertenecen a la primera sección, conocido como espaciamiento, va a ser ese Barden
calculado previamente, multiplicado por la raíz de 2. Y acá está el resto del formulismo. Una vez que conocemos el valor del Barden 1, junto con el espaciamiento 1, podemos ahora determinar el Barden 2 y el espaciamiento 2. Y posteriormente determinar el Barden 3 y el espaciamiento 3 y sucesivamente la última sección. También Olofsson cambia el formulismo si es que hay más de un tiro de alivio. En el caso de que existan 2 tiros de alivio, el formulismo se va a modificar. Si se dan cuenta, ahora se incorpora la raíz de 2. Y también, pero él dice que las demás fórmulas no se van a modificar, solamente se va a modificar cómo se calcula el primer Barden. Y en el caso de que existan 3 tiros de alivio, dice que para en este caso lo que se va a modificar es cómo se calcula el primer Barden y se va a utilizar la raíz de 3. Y el resto de la fórmula se va a mantener. Bien, por lo tanto, él tiene en consideración el impacto del tamaño del tiro de alivio y el número o la cantidad de tiros de alivio que son parte de esta rainura. López Jimeno, que es un autor muy reconocido en temas de perforación y tronadura, que ha dedicado gran parte de su investigación a operaciones a cielo abierto, también dedicó algún tiempo a investigar la generación de este patrón para generar esta rainura. Y él propuso algunas fórmulas también, en donde él dice de que él considera la desviación de la perforación. Si esta desviación es menor al 1%, se va a utilizar la primera fórmula. Si esta es mayor al 1%, se va a utilizar la segunda fórmula que hay que considerar es una desviación de la perforación. Y se va a calcular el espaciamiento número 1. Luego se va a calcular el espaciamiento número 2, junto con su verde, el tercero y la cuarta sección. Ash, otro autor que también se ha dedicado a la minería a cielo abierto, investigó también este tema y ha propuesto las siguientes fórmulas para calcular el Barden y el espaciamiento, donde utiliza el diámetro del tiro de alivio y los diámetros de los tiros cargados. Bien, y presenta el siguiente formulismo. Por último, tenemos la propuesta de Gustafsson, en donde él, para determinar el Barden de la primera sección, él considera el diámetro de los tiros cargados y el diámetro de los tiros de alivio, como podemos ver en esta fórmula. Y hace el cálculo para la segunda, tercera y cuarta sección. En el caso de que se presente más de un tiro de alivio, que sean 2 tiros de alivio, la fórmula para calcular el primer Barden se va a modificar. Y esta es la fórmula que él propone. Y en el caso de que se presente un tercer tiro de alivio, este autor, Gustafsson, propone una nueva ecuación para calcular el Barden número 1. Bien, y los demás formulismos se van a mantener. Como podemos ver, existen estas 4 formulismos que tienen el mismo propósito, poder dimensionar el tamaño de esta rainura. Existen otras metodologías que también se enfocan en la rainura. Debemos siempre tener presente que la rainura es lo más importante dentro de un diagrama de perforación. Tiene que ser diseñada de forma muy cuidadosa y también tiene que ser perforada con mucha dedicación y cuidado, porque los resultados del proceso de avance del túnel van a verse condicionados a la calidad de la rainura y del cuele que ésta va a generar.
Acá podemos ver una propuesta de una metodología para poder calcular el resto de las perforaciones que conforman a un diagrama de perforación, propuesto por el doctor Roger Holmer. Una vez que se determinó eh, las dimensiones de la ranura y conociendo las propiedades de los explosivos que se van a utilizar, que generalmente en avances de túneles corresponden a ANFO Premium, como carga de columna, y trones o alguna emulsión encartuchada en el fondo de la perforación. O también está la posibilidad de que toda la perforación, en el caso de que exista presencia de agua, sea cargada con Tronex o sea cargada con cartuchos de emulsión. Hoy en día también se está viendo la posibilidad, o también se aplica, el uso de emulsiones bombeables en la frente de los túneles. Los resultados son mejores que el uso tradicional de ANFO Premium, en donde la fragmentación es mejor, el daño que se genera alrededor del túnel es menor, pero tiene un mayor costo. Por lo tanto, hay operaciones que tal vez con un explosivo menos eficiente, pero también de menor costo, cumple con los requerimientos para la operación. ¿Ya? Entonces es importante tener claro que cuando vamos a utilizar ANFO es que en el túnel no existe presencia de agua y también que el diámetro mínimo de perforación tiene que ser de 1 pulgada, o si no, el explosivo no va a generar una correcta detonación porque va a estar por debajo de su diámetro crítico. Bien, se va a producir la no o se va a desensibilizar el explosivo. También se debe tener presente que las perforaciones que van a ir en los contornos, tanto a nivel de piso como a nivel de techo, como hacia los costados, presentan lo que se llama cierto ángulo de vigía. Esta práctica que se utiliza es porque se reconoce que los explosivos que se van a colocar dentro de las perforaciones que se van a generar no van a producir o no van a tener un 100% de efectividad. No todo el material se va a fragmentar. Si todas las perforaciones se hicieran justo en el contorno, lo que va a pasar al final del túnel es que si esta sección tenía 5 metros de ancho por 5 metros de alto, es que la nueva sección que se genera va a reducir su ancho y va a reducir su alto. Por lo tanto, lo que se hace para subsanar ese problema, muy parecido a lo que se hace en minería a cielo abierto, ya que sabemos que los explosivos no son 100% eficaces. Si uno tiene cierto banco en minería a cielo abierto de 10 metros, yo no voy a perforar 10 metros, sino que voy a perforar un adicional, conocido como pasadura, tal vez de 1 metro o 2 metros más, voy a cargar con explosivo y ese adicional me va a generar una buena fragmentación de la parte inferior del volumen que estoy quebrando. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que los explosivos no van a trabajar el 100% en la fragmentación del macizo rocoso. Hay bastante energía que se pierde a través de, por varias causas. Bien, y lo mismo sucede con un túnel. Por lo tanto, para evitar de que se siga reduciendo el área del túnel nuevo que se está generando, es que las perforaciones que van en los contornos se van a hacer hacia afuera, con cierto ángulo. Y de esa manera, cuando se realice toda la perforación, el carguillo y la voladura de esa sección o de ese volumen de material, la pared final va a conservar las dimensiones iniciales. Bien, generalmente este ángulo de vigía es de aproximadamente 2 a 3 grados. En esta metodología rápida que presenta Roger Homler para poder determinar las perforaciones que van en la zapatera, en las cajas, en las coronas y en las auxiliares,
Él dice que es necesario poder determinar en primer lugar la concentración de carga lineal que se va a utilizar en las perforaciones. Y esta a la vez va a depender del diámetro del cartucho que se va a utilizar y si va a ser explosivo a granel, del diámetro de la perforación y también de la densidad del explosivo. Una vez que se conoce esa concentración de carga lineal, él dice que se puede determinar un Barden B. También es necesario conocer la longitud total de la perforación. Conociendo esto, es posible también, en vez de utilizar esta ecuación de forma directa, conociendo la concentración de carga lineal, es posible también determinar este Barden a través de este gráfico que estamos observando. Una vez que conozcamos ese Barden general llamado B, conocemos el valor de L, conocemos el valor de QF, vamos a poder determinar rápidamente todos los parámetros para el diagrama de perforación. Cuánto va a ser el Barden y el espaciamiento para las perforaciones a nivel de piso, a nivel de cajas, a techos, que son las coronas, cuánto va a ser su longitud de carga con explosivo, y cuánto va a ser carga de fondo, y cuánto va a ser carga de columna, y cuánto va a ser su taco, su longitud de taco. Por lo tanto, esta es una metodología bastante simple para poder determinar los parámetros para hacer un diseño de un diagrama de perforación para una frente. Acá podemos ver un caso de aplicación en donde se va a utilizar ANFO Premium con una densidad de 0.8 gramos por centímetro cúbico. El diámetro de perforación va a ser de 51 milímetros. Y podemos ver que se estima o se determina la carga lineal en 1.63 kilogramos por metro y ese B es de 1.04. Utilizando estos parámetros más el largo de la perforación, que va a ser de 3.8 metros, podemos obtener todos los parámetros para nuestro diseño. Por lo tanto, una metodología bastante simple, bastante rápida, que ya nos puede dar una primera aproximación de cuál va a ser el patrón de Barden y espaciamiento que vamos a utilizar. Conociendo eso, podemos ahora determinar el número de perforaciones requeridos tanto para la zapatera como para las cajas como para la corona. Por lo tanto, es una metodología bastante rápida que ya nos puede dar una aproximación de lo que vamos a necesitar. Existen otras metodologías también, por ejemplo, la metodología propuesta por Konya, también está la metodología propuesta por Pierce Monsanto, en donde vamos a ver de que estos dos autores utilizan las fórmulas propuestas por Ash para hacer el dimensionamiento de la ranura y posteriormente para hacer el dimensionamiento de las demás perforaciones utiliza el criterio propuesto por Monsanto. Bien, y también una metodología bastante simple y rápida de poder implementar para poder lograr el dimensionamiento de un diagrama de perforación. Esta metodología lo van a ver con mayor detalle mañana en la parte de diseño de diagrama de perforación con AutoCAD. También ahí se les va a explicar cómo funciona con mayor detalle esta metodología propuesta por estos autores. Y ahora estamos llegando ya al final de este curso, en donde vamos a ver uno de los métodos más complejos para poder generar un diagrama de perforación de túneles. Porque es uno de los métodos más complejos y a la vez uno de los métodos que considera una mayor cantidad de parámetros. Considera parámetros de las propiedades de los explosivos, considera propiedades de las rocas y parámetros acerca de la perforación.
Bien, así que esta es una de las metodologías más robustas que hoy día existen en minería subterránea para hacer un diagrama de perforación. Entonces, en primer lugar, el autor dice que es posible determinar cuánto va a ser la longitud de la perforación que vamos a utilizar en nuestro diagrama. En estricto rigor, los equipos dentro de la minería subterránea ya vienen con ciertas o ya presentan ciertas longitudes de barra de perforación. Un equipo que tiene una longitud de 4.3 metros de barra de perforación por un tema de manifold que está en el extremo junto con el bit, no va a ser posible perforar hasta los últimos 50 centímetros. Por lo tanto, la longitud efectiva de perforación siempre va a ser de 3.8 metros de perforación. En el caso de usar barras de 4.9 metros de longitud, la perforación efectiva va a ser de 4.4 metros de longitud. Ya la mayoría de las operaciones mineras están operando hoy en día con perforaciones efectivas de 3.8 metros. Bien, acá el autor nos plantea la posibilidad de que podamos estimar cuánto va a ser nuestra longitud de perforación, pero en realidad estamos bastante limitados a la longitud de perforaciones que se presentan en la operación. También el autor dice que dentro de la fórmula debemos utilizar un concepto llamado diámetro ficticio, en donde va a ser el diámetro del tiro de alivio multiplicado por la raíz de n, y n va a ser el número de tiros de alivio. Otra cosa muy importante a tener claro es que no toda la longitud que nosotros perforemos en la roca finalmente se va a fragmentar por un tema de la eficiencia del explosivo. Según el siguiente autor, se plantea de que realmente lo que se va a quebrar va a ser menos del 86% del ancho del túnel. Bien, entonces eso es importante porque la mayoría de las operaciones se limita a usar barras de 3.8 metros, porque por más que yo tenga túneles de 4 o 5 metros, realmente el avance efectivo que voy a lograr va a ser solamente entre un 86% de ese túnel, del ancho del túnel. También Roger Hommler propone que de todo lo que yo voy a perforar, solamente entre el 90 y 95% de lo que es barrenado realmente se va a fragmentar. Ya, acá también eso depende de la longitud de perforación y del diámetro de el tiro escariado. En el caso de usar longitud de perforación efectiva de 3.8 y diámetro de tiro escariado de 102 milímetros, podemos observar de que estamos en un 86% de avance efectivo. Pero teóricamente Roger Hommler dice que el máximo que podemos alcanzar estaría en un 95%. También dice que las perforaciones van a presentar cierta desviación angular. Yo voy a partir en un punto, pero a medida que vaya perforando, esta se va a ir desviando, y también va a presentar un error de emboquille al momento de hacer el empate de la perforación. Si este es el sector indicado para perforar, a lo mejor yo me voy a desplazar cierta distancia y voy a hacer la perforación. Por lo tanto, existen dos perforaciones, una que es lineal y una que es angular. Y hay que tener presentes esas dos perforaciones como el error de perforación. También dice que la longitud de los tacos, de toda la longitud de perforación, va a haber un tramo que no va a llevar explosivo, que se conoce como taco, va a ser 10 veces el diámetro del tiro cargado. Y él propone el siguiente formulismo. Él dice que para calcular el primer Barden hay que calcular un Barden práctico que va a ser 1.5 veces
el diámetro del tiro ficticio y luego hay que calcular un Barden 1 bueno, hay que calcular un Barden 1 máximo que es 1.7 veces el diámetro del tiro ficticio. Eso lo convertimos en un práctico al descontarle el error de perforación. Y básicamente esto vamos a generar un Barden. Conociendo el Barden vamos a poder sacar esta distancia que se conoce como espaciamiento. También para poder determinar el tipo de la potencia relativa al explosivo que vamos a utilizar, dice que hay que calcular la concentración de carga y para eso necesitamos el Barden 1 máximo, el diámetro del tiro ficticio y acá hay un parámetro llamado C, que es una constante que depende de la calidad del macizo rocoso. Y también necesitamos la potencia respecto al ANFO. Dependiendo del explosivo que vamos a utilizar, tenemos que utilizar la potencia respecto al peso del ANFO, que también es posible calcularla a través de alguna de estas dos fórmulas, ¿ya? Que vamos a llegar exactamente al mismo resultado o lo podemos utilizar directamente desde alguna tabla y utilizar ese parámetro. Una vez que terminemos de calcular la concentración de carga, vamos a poder calcular la cantidad de explosivos que va a ir en cada una de las perforaciones y vamos a poder estimar la longitud de los tacos. Y es necesario calcular lo que se llama una apertura inicial, que va a ser el Barden 1 práctico por el error por la raíz. Y ahora vamos a poder calcular el Barden 2 usando esta fórmula, que esta es una de las principales fortalezas que presenta Roger Hommler, que vamos a poder considerar las propiedades, entre comillas, de la calidad del macizo rocoso. Bien, y propiedades del explosivo y propiedades geométricas de la perforación. Calculando el Barden 2 máximo lo convertimos en un práctico y podemos calcular el espaciamiento. Y podemos, en el caso de que no se cumpla con cierta condición, podemos recalcular la concentración de carga. Conociendo el Barden y el espaciamiento, vamos a calcular la nueva abertura. Nuevamente calculamos el tercer Barden de la ranura y finalmente calculamos el cuarto Barden de la ranura. Una vez que hemos dimensionado la ranura, es posible dar inicio al cálculo de las perforaciones que van a ir a nivel de piso. Para eso es importante calcular lo que se llama el Barden de zapatera, que se va a medir en forma perpendicular respecto al piso. Necesitamos la concentración de carga, la calidad de la roca, un factor F de fijación, que va a tener un valor de 1.45 en el caso de perforación a nivel de piso. Necesitamos una relación Barden-espaciamiento que va a ser 1 para las perforaciones de zapatera. Y necesitamos una concentración, una calidad de roca corregida. Inicialmente partimos con la C de calidad de roca, pero una vez que aplicamos esta condición, calculamos un C corregido y volvemos a calcular el Barden máximo de zapatera. Conociendo ese parámetro, calculamos el Barden práctico, considerando la desviación de los tiros angulares, y finalmente podemos determinar el número de perforaciones que van a ir en la zapatera siguiendo la metodología propuesta por Roger Hommler. Y podemos determinar la cantidad de explosivo que debería estar presente en esas perforaciones. Ahora vamos a determinar las perforaciones que deberían ir a nivel de techo. Y para eso se va a utilizar voladura de tipo de recorte, en donde se va a utilizar que el espaciamiento de estas perforaciones va a ser una constante K que va de 15 a 16 por el diámetro del tiro cargado. Una vez que se conoce ese C, se va a calcular el Barden máximo para la corona y se va a calcular el Barden práctico. Y con eso se puede determinar el número de perforaciones que debe ir en el techo del diagrama. Se va a calcular la cantidad de explosivo requerido
para esas perforaciones, y para las paredes o las cajas existe la posibilidad de hacerlo con forma controlada o no controlada. En el caso de utilizar la metodología controlada, volvemos a la misma metodología que utilizamos en el techo, pero necesitamos calcular el espacio libre que tienen esas cajas para realmente realizar las perforaciones. Conociendo eso, calculamos el Bardem máximo, lo llevamos a un Bardem práctico aplicando el error de perforación y podemos calcular el número de perforaciones que van a realizarse en las paredes y calcular la cantidad de explosivos que ellas van a utilizar. La otra posibilidad es no hacerlo de forma controlada y calcular el Bardem máximo con esta fórmula de acá, que posteriormente se va a volver a calcular con el C corregido y si es necesario se va a volver a calcular una concentración de carga, podemos tener un Bardem práctico y el número de perforaciones. Y nuevamente podemos calcular la cantidad de explosivos que van a existir en esas perforaciones. Y para los tiros auxiliares se van a aplicar estas fórmulas para los auxiliares de caja, que es esta fórmula genérica que propone Roger Homner, pero va a cambiar estos parámetros de F y de SP. Se vuelve a calcular con la C corregida, se vuelve a sacar un par de práctico y se calcula el número de perforaciones de auxiliares de caja y la cantidad de explosivos que va a tener cada uno de ellos. Y esto mismo se va a realizar para los auxiliares de corona que van a estar en esta zona de acá. Se determina el espacio libre para las auxiliares de corona, se determina cuál va a ser el Bardem máximo, se va a corregir con la nueva constante, se calcula el Bardem práctico asumiendo la desviación y se calcula el número de perforaciones y la cantidad de explosivos que se va a utilizar. Junto con eso, ya hemos obtenido todos los parámetros para poder hacer el dimensionamiento del diagrama de perforación. ¿A qué me refería que esta es una metodología mucho más robusta? Es que no hace una simplificación tan gruesa de que todas las perforaciones van a tener exactamente la misma concentración de explosivos, sino que va calculando distintas concentraciones de explosivos para los distintos sectores del diagrama de perforación. También va determinando distintos Bardem y espaciamiento para los distintos elementos que son parte del diagrama de perforación y considera propiedad de calidad de roca dentro del proceso del cálculo. Considera parámetros de los tipos de explosivos, considera el error acerca de la perforación. Por lo tanto, es una metodología mucho más robusta para poder calcular los diferentes parámetros para generar un diagrama de perforación en minería subterránea. Y finalmente, con esta información, vamos a poder generar un diagrama de perforación. ¿Ya? Va a ser una metodología que nos va a dar un resultado mucho más robusto y más confiable en comparación a otras metodologías. Lo que sucede es que una metodología que requiere más tiempo de preparación de los datos. Quería ver si existe alguna consulta hasta el momento.
Bien. Am, súper bien. Ya. Veo que tienen una consulta sobre una de las metodologías para el dimensionamiento de ranura, que es sobre algunas constantes. ¿Ya? Bueno. eh, Creo que hacen mención a cuando se calcula eh, la, el Barden y el espaciamiento para métodos con voladuras de contorno en el techo y en las paredes. En ese caso, las constantes van desde unos 15 a 16. Bien, así que hemos visto de que la minería subterránea presenta métodos para poder dimensionar un diagrama de perforación que se deben cumplir controles de calidad para verificar si realmente ese diagrama de perforación se está llevando a cabo en la operación, porque va a tener un impacto muy grande en la siguiente etapa, que va a ser el cargueo explosivo y la voladura. Por lo tanto, es de vital importancia verificar que ese diagrama que se preparó con tanto cuidado en la oficina de ingeniería realmente se esté plasmando en terreno. Bien, siéndolo más sincero, es muy difícil plasmar un diagrama de perforación en una frente, en una operación subterránea, especialmente los diagramas que proponen la mayoría de los autores, que para cada sector sugieren distancias distintas, separar distintos bardos, distintos espaciamientos. Hoy en día lo que más se está utilizando es el método gráfico, en donde con algún autor yo determino las dimensiones de la ranura, determino la cantidad de perforación en la pared, la cantidad de perforación en el piso y posteriormente se proyectan líneas horizontales y líneas verticales en toda la frente, y todo lo que se genere intersección de líneas se van a generar perforaciones en ese sector. Es una de las metodologías bastante simple, pero que se está utilizando bastante en la generación de diagrama de perforación. Así que ya hemos llegado al final de uh, este pequeño curso. Y también les quería recordar que mañana van a tener una parte práctica en donde van a ver cómo se puede, una vez realizados los cálculos, cómo eso se procede a dibujar en AutoCAD. Bien, también les quería comentar que hoy en día no existe ningún software que usted les diga: quiero usar el método 1 y con estos inputs y quiero que generen el diagrama y que lo dibuje. O quiero usar el método 2, estos son los inputs y genere mi diagrama de perforación. Hoy en día lo que sí existen son software que yo tengo que cargar mi diagrama de perforación ya diseñado en AutoCAD, y que yo puedo analizar diferentes escenarios de cargueo de explosivo y ver resultados de fragmentación, resultados de distribución de energía, resultados de vibraciones. Pero no hay una herramienta que dibuje o me genere el diagrama de perforación según la metodología propuesta por uno u otro autor. Por lo tanto, hay bastante que se puede seguir investigando y desarrollando en esta área. Así que les doy gracias por su tiempo y les dejo invitados para mañana.